¿Es Bolivia un país libertario? 10 años después, Tomás Astelarra vuelve al país de las mamitas para descubrir que 20 años no son nada. Fernando Mayorga es sociólogo y doctor en Ciencias Políticas. Forma parte del Centro de Estudios Superiores Universitarios de la Universidad Mayor de San Simón en Cochabamba. Publica asiduamente en diversos medios periodísticos y revistas académicas. Ha reunido sus ensayos en diferentes libros como Avatares, Encrucijadas, Antinomias, Dilemas e Incertidumbres Tácticas. Sus últimos libros analizan de manera crítica el proceso de cambio del MAS y su deriva desde el referéndum donde la población boliviana le dijo no a la reelección de Evo Morales. Desde entonces ha publicado títulos como Mandato y contingencia, el estilo de gobierno de Evo Morales, antes y después del referéndum, política y democracia en el Estado plurinacional, resistir y retornar, avatares del proceso decisional en el MAS IPSP, transiciones, ensayos sobre la democracia en tiempo de crisis y el discurso del nacionalismo revolucionario en Bolivia y otros ensayos. Fernando tiene una charla cordial, amena, generosa, con mucho contacto con la militancia de base y a pesar de su mirada crítica sobre el proceso de cambio, sigue apoyando sus transformaciones desde el pensamiento crítico y la formación de cuadros, entre otras actividades. Hace algunos años Fernando declaró que era necesario, además de una autocrítica, una renovación profunda del MAS y su instrumento político para la soberanía de los pueblos. Dijo que para eso era necesario la renuncia a futuras candidaturas de Evo Morales, Lucho Arce, David Choquehuanca y todos los viejos dirigentes. No en las bases, pero en las cúpulas del MAS lo tildaron de loco y hasta en un programa de televisión le pusieron de música de fondo Balada para un loco de Piazzolla, lo cual para él fue un homenaje. Hoy la realidad política del MAS y sus feroces internas parecen haberle dado la razón. Fernando, muchas gracias por recibirnos. Venís hace varios años analizando las marchas y contramarchas del proceso de cambio del MAS, del instrumento político por la soberanía de los pueblos. Y en esta gran crisis que se está dando, en estas internas, preguntarte si ves algún punto de inflexión, algún momento donde esta crisis comenzó a darse. En el libro sobre estilo de gobierno de Morales, que se llama Mandato y contingencia, analizo 2 victorias y 3 derrotas. ¿No? La nacionalización, la Asamblea Constituyente, ¿no? Y derrotas el decreto de elevación de la gasolina en 2010, cuando estaba más fuerte que nunca, ¿no? El referéndum y el Código Penal, el 21F famoso, ¿no? Y ahí es como Evo analizo cuál es su estilo de gobierno, o sea, cómo toma decisiones. Y en resumen, ¿cómo toma decisiones? Él los lunes se reunía un lunes con el alto mando policial o el alto mando militar. Martes se reunía con los dirigentes sindicales, donde veían demandas y definían cuestiones estratégicas. Miércoles con el gabinete para ver cómo traducir políticas esas decisiones, y jueves con la bancada para ver cómo acompañar el legislativo. Y ese vínculo directo con la gente, porque se la pasaba viajando todo el día, ¿no? Entonces un tipo de liderazgo construido de esa manera, ¿no? Aparte. Y se llama mandato y contingencia porque el rasgo peculiar de Evo, a diferencia de Correa, de Chávez y cualquiera, es que no es un liderazgo carismático que viene de arriba, interpela a sus bases, sino que nace del mundo sindical. Entonces, cuando digo mandato es porque él tiene mandato sindical, le ponen límites, ¿no? Como ahora está ahorita, no voy a hablar de pasado,
Y contingencia porque él tuvo para mí el estilo de Evo, en términos discursivos, cuando era talentoso, era una combinación de retórica radical y decisiones moderadas. Entonces, contingente era porque de acuerdo a la situación y al tema, tomaba decisiones. Y por eso avanzaba al medio, al centro. Y por eso solo se explica que tenga 3 mayorías absolutas. ¿No? Entonces, era consultivo y demás. Hasta el 21F, hasta la idea de convocar el referéndum, ¿no? De ahí. Empieza ahí una decadencia. La mejor muestra es que, o sea, hay varias explicaciones. Una de que este mundo sindical al que consultaba al principio de la primera gestión era el Pacto de Unidad, las 5 organizaciones, ¿no? Que fueron el corazón del proceso constituyente. Pero en 2008, para enfrentarse a la oposición que articula los comités cívicos regionales con los prefectos opositores que eran mayoría, crean CONALCAM, que es el Pacto de Unidad, que eran organizaciones campesinas indígenas, que se suman la Central Obrera, los fabriles, los otros sectores sociales. Se crean CONALCAM, Consejo Nacional del Cambio, porque era la única manera para enfrentarse al otro lado, ¿no? Y cuando se aprueba la Constitución, estas consultas, este grupo de consulta, no es el Pacto de Unidad solamente, sino es CONALCAM, que a diferencia de las organizaciones del Pacto de Unidad son dirigencias sindicales que no tienen control de bases, no rinden cuentas, no hay esa disciplina sindical, ¿no? Entonces, y a medida que pasa el tiempo, el Pacto de Unidad pasa a ser relativamente marginal, ¿no? Es CONALCAM. Incluso dentro del Pacto de Unidad hay estos quiebres en la CIDO, en la CONAMA. Perdón, no es el sistema de código de dependencia, el TIMNIS es el tercero. Ah. El TIM, claro, hay la ruptura con CIDO, ¿no? Yeah. Entonces, es CONALCAM. Y claro, eran dirigencias que no tenían este control de base, otras naturales. Pues cuando viene el golpe, ¿por qué no hay movilizaciones? Porque CONALCAM no tenía capacidad de movilizaciones, son un aparato electoral más bien, crean CODELCAM para la campaña del 21F hacen ellos, ¿ya? Por eso no hay. Por eso la primera decisión que toma, después del golpe, aquí el 7 de diciembre hay un ampliado del MAS, ¿no? De aquí en Cochabamba, que es algo increíble porque ya no hay aparato estatal, no hay nada, y están ahí 3.000 dirigentes, ¿no? Pacto de Unidad. Y ahí donde la primera decisión que toman es, ya no existe CONALCAM, y el pacto vuelve a retomar. Y ese pacto que va dirigido a la resistencia al gobierno de Áñez y que va a movilizarse para que haya elecciones y que va a hacer la campaña para ganar otra vez con mayoría absoluta y sin Evo. Entonces yo analizo desde el primer día el día siguiente del golpe de Estado hasta la aprobación del nuevo estatuto, que es el recurso que usa Evo para, ¿no?, tener más influencia, y la aplicación de ese estatuto en la primera elección aquí en Cochabamba, que ya tiene problemas, ¿no? Y ahí voy mostrando cómo la unidad es retórica, ¿no?, y que es llena le llamamos disyunciones, ¿no? Muestro cómo desde la resistencia hasta la elección de Luis Arce o el binomio, todo está lleno de disyunciones, separaciones, pugnas, ¿no? Y ahí cuento porque he entrevistado a Andrónico y a dirigentes del Pacto de Unidad, a gente que estaba en Buenos Aires con Evo. A Evo ya dije, no, en esto ni a García ni a Evo, obviamente. ¿No? Entonces, con Andrónico mucho relato y ahí cuento las mujeres que fueron la clave, Eva Copa, a Marianela Prado, a Elena, a Diana, 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 a Diana
Y un poco la idea era de que nunca hubo autocrítica, nunca hubo un balance de por qué el 19 fue una derrota política, en primer lugar. Y que si no había un balance de eso, no iba a retomarse el proceso. No hay coordinación y eso acaba va a debilitar la gestión y salen perdiendo todos. Pero para mí están hablando aquí como si el 25 va a ser un paseo por cómo está la oposición. Bueno, si me piden qué es lo que tendría que hacer el MAS, pues es lo siguiente. Lo más antes posible, Evo Morales, Luis Arce y Richa Huanca tienen que desistir de ser candidatos a la presidencia públicamente, invitar a un debate y en el debate de conceder la autocrítica y se fijen nuevas tareas estratégicas. Ahí aparecerán los candidatos y ya hay gente que ha demostrado que tiene capacidad. Andrónico Rodríguez, Salvatierra, la Copa tendrían que perdonarla, ¿no? Su expulsión, Gabriela Montaño, Diego Pari. ¿Por qué? Porque ninguno de los tres gana en primera vuelta, cualquiera de los tres pierde en segunda vuelta. Luego, Evo Morales tiene resistencia, ¿no? Ya no puede seducir a la clase media. Entonces, ¿por qué ganaba antes? Porque era un liderazgo distinto. Choquehuanca es como Felipe Quispe, o sea, su interpretación es indignista. Y Arce no puede ser, primero porque el MAS tiene que dar una lección a la sociedad, a la clase media en particular, de que nunca más viera la reelección frente al MAS. Ese fue el error. Y segundo, porque este proceso no puede tener dos gestiones con un presidente que no es indígena. Octubre del 22. Ahora, no solamente que no desistieron de ser candidatos, sino que entraron una guerra brutal para ser candidatos y es el desastre de un día. Si tuvieras que explicar esa autocrítica que tiene que hacer el MAS, uno, bueno, esto del centralismo y de perder la relación con las bases, y la otra vez también te he escuchado que no se terminó de conformar un organismo democrático dentro del MAS como instrumento de soberanía de los pueblos, como que no terminó de ser ese instrumento. ¿Se burocratizó? Algo así. En Conalcam, pasó eso con Conalcam. Ay, no. Porque, a ver, es que esa es la, ¿cómo te diría? La novedad del MAS, pues, ¿no? El instrumento político, en el libro hay un análisis de los estatutos. No había el partido, ¿dónde estaba la frontera entre el partido y el sindicato? Porque tú tienes en el estatuto que para ser dirigente del partido tienes que ser dirigente de una confederación. Y ahí no tiene la democracia. Entonces, por eso lo curioso es que Evo vuelve y el único recurso de poder que tiene es el partido, es presidente del partido. Entonces, es una cosa bien peculiar, paradójica de un populista, como le dicen, ¿no? Un caudillista que lo que hace es institucionalizar el partido, porque es su único recurso de poder. Entonces, Evo empieza a fortalecer el partido y a distinguirlo de las organizaciones sindicales. ¿No? Y en el estatuto hay unos elementos al respecto para que pone 10 años de militancia. Para eso cuando vuelve. Claro, hay un congreso orgánico y aprueba en junio de 2022 un nuevo estatuto. ¿Qué le da? Más que darle ventajas a él, ¿no? Pone restricciones a nosotros. Y hay toda una parte muy curiosa donde dicen deberes de los militantes, donde no hablar mal, no hacer correr rumores, no cosas así, ¿no? Pero además es una actualización del estatuto que tiene que adecuarse a la ley de organizaciones políticas, donde tienen que entrar elementos de patriarcalización, democracia interna y todo, ¿no? Entonces, ¿dónde se va a manifestar eso? 5 meses después, en Bolivia las elecciones no son concurrentes, 5 meses después son las elecciones nacionales. Hemos jefe de campaña, frente al partido. Entonces, ¿qué sucede? Que en varios lugares hay asamblea de los sindicatos, nombran unos candidatos y Evo desoye eso y nombra a otra gente.
Resulta que Bacopa le hace expulsar de ni siquiera le expulsa a la dirección nacional, le expulsa a la dirección distrital del Alto para que no sea candidata. Y eso ocurre en Pando, en otros lugares, ¿no? ¿Y qué hace la gente? Entonces Evo no acata la decisión orgánica. ¿Qué hace la gente? Se consigue otra sigla, pone a los candidatos a elegirse en la asamblea y ganan. Gobernador en Pando, alcalde de Cobija, Evacope del Alto, con cualquier sigla ganan. Entonces lo que hace es distanciar el partido, crear una estructura de partido, pero ahora, claro, pero nunca sirvió de nada, tanto así que hoy día nos interesa la sigla, ¿no? Curioso que ahora el partido se llama Frente para la Victoria, porque todo esto que me contás me hace un gran paralelo con lo que pasó con el kirchnerismo, ¿no? No conozco a fondo otros procesos progresistas, pero algo parecido pasó con, allá le decimos, la lapicera de Cristina y de la cámpora, ¿no? Entonces en muchos territorios la cámpora empezó a esto, a poner los candidatos por afuera de lo que eran las necesidades de la base o las personas que a aparatear desde arriba, y eso fue generando como un destrato y una falta de apoyo popular y desfortaleciendo también la base popular, que terminó votando a Milei, incluso dentro de la economía popular. Entonces, como ese proceso de centralismo y de falta de horizontalidad. Y ahora, bueno, eso ya es el colmo. Sí, es como el Evo con Andrónico, o sea, ya sería el colmo de los colmos porque es su riñón. Es tal cual. Sí, ¿no? Y Cristina, jefa del PJ, justo para utilizar el aparato formal, ¿no? O sea, ¿qué tiene ahora Cristina recursos de poder? El aparato formal del partido. Es así, son los jefazos que no sueltan. Es que es eso, ¿no? El problema, te iba a preguntar justo de eso. Ese es el inconveniente. Lamentablemente, uno no puede evitar agarrar esa dimensión subjetiva, ¿no? Pero uno diría, ya es psicológico, pero ¿qué le pasa a esta persona que tenía el talento político y la capacidad de lectura para llegar a ser líder, y ese talento no lo utiliza para darse cuenta que ya no es su época? O sea, hay un problema así de conocimiento también. Tal vez es lo que yo siempre he utilizado, la idea de carisma situacional. Hay un perfil, un talento que responde a una época, y ese mismo talento no sirve para otra época cuando cambian las condiciones, ¿no? Es lo que no dan cuenta ni Cristina ni Evo. Cuando Cristina dijo Alberto y yo vice, dije, no puede ser, porque ahora le voy a decir, yo nombro y voy a ser vice, ¿no? No pensé que casi, ¿no? O ojalá no gane Correa. Decía hace tiempo que si Correa gana, su idea es asegurar constituyente y reelección y perdón para que él vuelva, ¿no? Y no quiero, ¿no?, ese era el plan de Correa, sí vuelve a ser el plan de Correa ahora que puede ganar. Dije, no, ojalá que estos dejen de darle ideas, luces a él. Entonces es un problema. Tú dices, ¿cómo alguien tan talentoso hoy día no tiene capacidad de análisis? Pues tú me decías que es su entorno. ¿Y por qué su entorno no influía? ¿Por qué ahora va a ser? ¿No? Claro, está bien, claro. Y también te iba a preguntar del otro lado, porque también yo siento que en Argentina no era tan clara la renovación como en Bolivia. Recién hablamos de Adriana Salvatierra, de Leonila Zurita, de Bacopa, de la Gaby Montaño. Como que yo acá siento en Bolivia había, bueno, Andrónico ahora, había más posibilidad de ese recambio. Hay algo que también que pasa en la base y pasa en las conducciones que no pueden poner en lugar a esa situación de cambio de época. Porque se desarma el movimiento, ¿no? Sí, no es que solo la persona que queda acá. Pero tal vez cuando demuestras, ¿no?, todo lo que te conté de Andrónico, cumple 30 años, imagínate a nosotros a los 30 años, golpe de Estado, masacres, ¿no?, represión, y poderoso significa que tienes que dirigir eso. Si respondes a eso, ya está, pues. Viene el golpe, están todos escapando, huyendo, clandestinos,
Y llega la noticia de que han posesionado a Áñez. Y hay rumores de que van a ir militares al trópico. Y no hay nadie. Y Andrónico, el día que Evo Morales parte a México, ese día cumple 30 años. Agarra, va a la radio Causachuncoca y les dice, bueno, hay que convocar a la resistencia. Era el segundo. ¿Por qué asume eso? Porque es vicepresidente de las 6 federaciones, era el reemplazante orgánico de Evo. Los demás desaparecieron del mapa. Eva Copa, dirigente estudiantil. Resulta que como hay masacre en Sencata, deciden vamos a elegir presidente del Senado y de diputados a gente del Alto. ¿No? Ahí fue la marcha contra la quema de la Huipala y todo eso. ¿No? Están ahí. ¿Qué hace Bacopa? Dice, bueno, aquí vamos a dirigir el Senado en la Asamblea Legislativa, pero sin recibir órdenes de Evo. Y nunca, ¿por qué se lo Evo? Porque él nunca le responde el teléfono. No recibía órdenes. Y hace una brillantísima gestión en la Asamblea Legislativa. Igual tenía 30 y tantos años, primera experiencia legislativa. Los 2 años anteriores era marginal en la bancada. Está a la altura de las exigencias. Punto. La Adriana tenía 29 años cuando fue presidenta del Senado. ¿Por qué llega senadora y no va a pensar? Porque era brillante en términos de análisis. Brillante se le hace un análisis. Y la Gabriela igual. ¿No? O sea, entre diputados, de senadores y todo. Entonces, como que hubieron circunstancias en las cuales demostraron su talento, sus capacidades, ¿no? Para tomar decisiones, para asumir una postura, ¿no? Eso hicieron Evo Cristina en su momento, ahora no lo hacen. Entonces, ¿qué falla ahí su lectura de las cosas, ¿no? Suerte tiene Cristina con lo que está Milei ahora. Porque ustedes piensan, están empezando a hablar la gente con otro de los jueces, por ejemplo. Lo que hace Milei es tan exacerbado que en la comparación Cristina era mejor que antikirchnerista. El Tenenbaum se la anda diciendo que Cristina era mejor que Milei. Entonces, ¿no? Sí. En cambio aquí no hay eso. No hay eso para decir... Pero acá no hay un proceso anterior a Arce, ¿no es el Alberto Fernández de Evo? No, porque nunca han coordinado. Porque, a ver, está muy buena tu pregunta, voy a empezar desde esa lógica, ¿no? La diferencia es que Fernández no tuvo ninguna capacidad de partirle la base y disputarle a Cristina. En cambio, empezó igual, puso a alguien que pensó que podía dominar, pero no y Arce, el presidencialismo aquí funciona así y tuvo chances, ¿no? Pero en gran medida porque Evo se equivocó con esto de los candidatos en las elecciones nacionales. O sea, la peor elección que tiene Bolivia, el MAS en los nacionales, es cuando Evo es jefe de campaña, ¿no? Entonces eso ya es un tema. Y entonces es un liderazgo debilitado en ese sentido, ¿no? Y pues Arce puede iniciar disputarle con prebendarismo, dividir las dirigencias sindicales y demás. Pero hay un factor clave que pese a mí que explica lo que ha pasado desde 2022 en esta pelea, que es la judicialización de la política y el pacto entre el Tribunal Constitucional y Arce. Y es lo que ha cambiado todo. El Tribunal Constitucional, ¿qué hace? Que obliga al Tribunal Supremo a asistir al Congreso apócrifo del MAS y luego a reconocer esa dirección en base a un Congreso que el Tribunal Supremo ha dicho que era ilegal. El Tribunal Constitucional elimina le quita facultades de interpelación a la Asamblea Legislativa. A Andrónico le están amenazando con enjuiciarlo por haber usurpado funciones convocando una asamblea en vez de Choquehuanca. Y sale esta sentencia sobre el tema judicial donde meten el tema de que uno puede ser reelecto nunca más. Yo diría, si tú ves la prensa, le han abierto a Tito Quiroga un juicio, a
Rodrigo Paz anteayer. A Chi, por ser coreano, le van a meter a Reyes Villa si quieren. Y a Evo, ayer han rechazado el Frente para la Victoria, han rechazado su estatuto. Su personalidad, está en cuestión de personalidad porque no ha renovado su directiva en base a su estatuto. Y hasta a Patxi, al MTC, le han hecho aparecer la ex mujer ha presentado una demanda de que no ha hecho el Congreso siguiendo el procedimiento estatutario. Que es falso porque yo sé muy bien cómo ha funcionado eso, porque las mujeres es una historia larga que no me interesa, me ha aparecido la mujer demandando. Entonces ahí tú no puedes entrar y decir, no, está impugnado. O sea, Arce puede lograr vía Tribunal Constitucional eliminar a todos sus adversarios. Por eso dice, voy a ser el único candidato de la izquierda, dice. Es la diferencia. Y está jugando a fondo Arce entonces. Es un animal tiene político. es 2%, tiene de 3% de las encuestas. No. Hay una parte del equipo de Evo que está con él, otra vez. Dice, bueno, a ver, ambición. Evo dice, el padre que Arce tiene miedo necesita estar en el poder, pues no va a aparecer la corrupción de su familia. Dice, sí, es normal, todo el mundo hace eso, ¿no? ¿Qué de raro tiene? Puede hacer un pacto con otro y apoyar a otro, a Reyes Villa. Dice, no, a ver, visión política. Dice, sí, puede ser visión política porque es del Partido Socialista, de la izquierda tradicional y saca 8%. ¿No? Se entiende el proceso de cambio. El voto del MAS, ¿dónde iría? A Chi, a Reyes Villa, a la oposición no tradicional. Chi, el 2019 sacó 8% a nivel nacional. 15% en La Paz Oruro. ¿Quiénes votaron por él? Evangelistas aymaras. Por cierto, Chi es anterior, todo el discurso antigénero, antiderechos, Chi el 19 aquí lo lanzó. Es el pastor evangelista. Cuando el 20 se presenta Chi, pero la base electoral del MAS dijo aquí hay que recuperar la democracia. Vuelve toda la votación. ¿Cuánto saca Chi? 1%. O sea que sus votos son populares. Son populares, si no está entonces estaban enojados con Evo algunos o dijeron, por eso lo dicen las encuestas, ahí va a ir el voto. ¿Y Choquehuanca qué juega? Nada, hay una mala, ahorita te cuento, y otro Reyes Villa que es el alcalde de Cochabamba, que yo lo pongo entre la corriente neopopulista, ¿no? Él lo he estudiado en el 96, tengo un libro sobre 3 alcaldes de esa época, una que era la esposa de Carlos Palenque, la comadre Mónica, Reyes Villa en Cochabamba y Percy Fernández de Santa Cruz, que eran liderazgos neopopulistas locales, ¿no? Ustedes populares, tú sabes que pueden votar por izquierda o por derecha, eso es, dime quién me representa. Y esto de que, digo, no solo Milei, sino esta nueva moda conservadora, Orbán, Trump, todo esto que estamos discutiendo a nivel geopolítico, ¿vos ves un candidato así en Bolivia? Te voy a pasar, he hecho un texto sobre ultraderecha en Bolivia que va a ser publicado por Colmex y Claxon. Y ya sí, claro, lo digo porque aquí antes de Milei, aquí estaba la ultraderecha, solo que no de manera orgánica. El golpe es eso, es Camacho. Digo, Camacho es desde fuera de la política, con acción paramilitar, conspirando con los policías y los militares, ¿no? Violencia de por medio e invocación a Dios. La Biblia volverá al palacio y vamos a expulsar a estos satánicos. ¿Y quién era la presidenta? Un evangelista, Áñez, que era de un partido de oposición, pero evangelista. Entonces, el día que Áñez es presidenta, baja las escaleras del palacio con una Biblia así, ¿no? Que es la católica. Y cuando sale al balcón con una Biblia de este tamaño, el evangelista. Porque toda la movilización tiene apoyo de las dos iglesias. Bueno, la popular de los evangelistas y la popular de la Iglesia Católica. Y eso viene de antes, del 2018, después hace rato hablé del Código Penal,
pues fue una de las grandes derrotas del MAS en 2018. Aprueban el Código Penal, pese a que hay un montón de movilizaciones en contra, y después hay movilizaciones y de ¿qué se llama? Cuando promulgas una ley y después la quitas. ¿El veto? No, el canciller de presidente interino retira la ley. O sea, el MAS con su mayoría aprueba la ley, promulga la ley y una semana después la retira. ¿Por qué? Porque la iglesia mueve eso diciendo esto es a favor del aborto. Otros decían esto va contra la propiedad privada. Y así, ¿no? Y el mismo gobierno lo retira. Y el gobierno la retira porque la iglesia y las movilizaciones y todo. Una gran derrota esa, pero ¿por qué? Porque estaba expresando, eso, la oposición te agarra todo este discurso ultraconservador de las iglesias. Te iba a preguntar también, como que veo que está diluido el maximalismo de masas de Zavaleta en Bolivia, esto digo, la inflación, o esto que decís de la judicialización de la política, como que se puede hablar de esto sin que estalle el país. ¿Por qué no estalla? Primero porque lo de la crisis económica no ha llegado. Tú estás en Samaipata, estás días aquí en Cali. Hoy día vas a ver la ciudad con la fiesta de las comadres, el movimiento económico y todo. Entonces hay mucho relato opositor de que crisis brutal y lo asocian a un fracaso del modelo masista. Tú dices, bueno, entonces, ¿dónde está la protesta? ¿Quién canaliza la protesta? Entonces, ahí tienes el tema de que Evo en vez de vamos a salvar Bolivia, dice, y hace bloqueo de caminos. Entonces lo que hace es perjudicar a la gente. La gente vive al día y resulta que 15 días de bloqueo. Entonces muchas más decían, sí, apoyamos el bloqueo, pero nos perjudica, ¿no? Apoyamos el bloqueo porque el gobierno está mal, pero entonces, no hay una canalización de la protesta contra el gobierno. No afecta esto mucho a los sectores populares. No tanto, el tipo de afectación a la clase media es gasolina, que filas, dólares para... Entonces no hay y lo del dólar igual sube, baja y se mantiene, no había devaluación. No estamos en hiperinflación. Por eso no hay, ¿no? Ojalá aguante esto, porque si esto se dispara, sí, eso va a tener consecuencias negativas, ¿no? Después de la hiperinflación del primer gobierno de la democracia, del UDP, ¿quién gana la elección? Banzer. Lo de Zavaleta, otra vez hay que verlo, hay que usarlo con pinzas, ¿no? Tiene maravillosas frases y ya. Pero tú dirías zavaletianamente, a ver, ahorita cómo está esto, estamos en una crisis de Estado que va a dar origen a otro momento constitutivo para otra fase estatal, no. La derecha piensa como Zavaleta. Se ha agotado el modelo, es el fin de hay que volver a la república, el Estado plurianual ha fracasado, todo. Entonces, no. No es para tanto. Zavaleta escribió su último texto el 83 y su texto más interesante, del más interesante de las masas en noviembre, una época en que hubieron 7 golpes de Estado. Entonces, obvio que hablaba del golpe de Estado como parte de la naturaleza de las cosas. Ya tenemos 30 años de democracia, 40 años de democracia, debemos pensar en la misma lógica de que el golpe de las personas. O sea, Zavaleta es una maravilla, sin duda, pero hay que saber usarlo. Igual hablaba de Zavaleta, que Zavaleta dice que el golpe es parte de la cultura política, no es esa fase de golpe. Ese día me empezaba a escribir un montón de Argentina sobre todo, ¿no? ¿Qué pasa en Bolivia? Y tengo un grupo con varios amigos argentinos y mis compañeros, Abal Medina fue mi compañero de doctorado, y estaban ahí varios, ¿no? Y ¿qué pasa? Y no pasa nada, o sea, no va a pasar nada, no es golpe de Estado, no hay razones, además por estética, nadie hace en Bolivia golpe de Estado a las 2 de la tarde, sin declaración de 8 regimientos. Esto es una mezcla de Buñuel y Groucho Marx. Y eso les dije a media hora, ya se puede. Y decía, pero Zavaleta dice que...
La Patria Grande presente en La Luna con Gatillo. Informes, entrevistas, análisis, una crítica política de la cultura. Suscríbete a La Luna con Gatillo, comunicación cooperativa y popular.